Bueno, muy feliz realmente de estar con estas dos valientes mujeres en este mes de diciembre que queremos hablar sobre como un disparador del Día Mundial o Internacional contra el uso de agrotóxicos. Así que les decía, estoy feliz de estar aquí con Perla Álvarez. Ella es una mujer a quien admiro muchísimo, militante, campesina de la vía campesina de Conamuri, docente de guaraní, comunicadora popular. Todos nos recordamos su programa en la televisión pública en la época de Martinez y no de Marcelo, referente paraguaya del reconocimiento de la Declaración de los Derechos Campesinos ante las Naciones Unidas. ¿Cómo estás, querida Perla? ¿Cómo te va? Un gusto, Baisapa, Cheroria Bei, Catu Aguereña Ñumungueta, Nendiveja, Asare Pepe, Oña Nendiveja Bei, Inés, Semaite Iroru, Abei Conipe, Semaite. Apeña y Así Meña es. Ñumungueta Jangua. Estamos como para conversar con ustedes. Claro que sí, querida. Ahí también está, como decías, Inés Franceschelli. Bueno, ella está formada en comunicación, ha trabajado en medios masivos, en estrategias de comunicación empresarial, organizacional. Se dedica actualmente a la investigación e incidencia de temas relacionados con la disputa de la tierra, los agronegocios y las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo está, querida Inés? Hola Leo, hola Perla, hola Connie, una alegría enorme en este nuevo ciclo de Made in Paraguay que nos augura un futuro más fuerte, más poderoso para disputar discurso. Así que muy contenta de estar. Gracias, Leo. Bueno, Inés está en Estados Unidos por unos meses, estará volviendo en cualquier momento, así que mientras ella está con el frío polar, nosotros acá disfrutando de un rico tereré con Perla. Querida Inés, quiero arrancar con lo que te decía, ¿no? Como disparador, el 3 de diciembre fue el Día Internacional contra el Uso de Agrotóxicos. ¿Podemos explicar por qué es ese día? ¿Por qué se tomó el 3 de diciembre? Sí, sí. Bueno, en la década del 70, allá por el 74 creo que fue, el accidente de Bhopal, una ciudad en India que tenía una fábrica de plaguicidas, era el nombre que se le daba en aquella época, a las primeras sustancias que se empezaban a destinar a la agricultura. Era una fábrica que producía agente naranja y se produjo un accidente con derrame en la ciudad, con emisión de sustancias tóxicas, y bueno, murieron cientos de personas y muchísimos miles quedaron con secuelas durante muchísimos años. Y se puso ahí en evidencia la gravedad del riesgo que significa tener, así como todos sabemos el riesgo que significa la energía nuclear, por ejemplo, que es una tecnología que como humanidad hemos adoptado porque nos viene a solucionar una cantidad de problemas de consumo. Los agrotóxicos son una tecnología, un invento humano, que hemos adoptado supuestamente para mejorar nuestras condiciones de vida, pero en realidad es una bomba de tiempo que tenemos en la mano. La tenemos en las fábricas como en Bhopal, pero también la tenemos alrededor nuestro, y lo peor de todo es que la tenemos adentro de nuestro cuerpo, en nuestros alimentos, en nuestro aire, el aire que respiramos. En recordación a esa tragedia tan grande que sucedió en la India, se adoptó el 3 de diciembre como Día Mundial de Lucha contra los Agrotóxicos, por el no uso en realidad de los agrotóxicos sobre el planeta Tierra. Yo siempre digo veneno, Perla, porque en realidad es un veneno. Incluso los nombres que le ponen son geniales. Mata todo, ¿verdad? O sea, si vos decís mata todo, ya no sé qué más podemos hacer, ¿no? Menos la planta supuestamente que viene en el paquete tecnológico, en este caso puede ser la soja. Estamos hablando, Perla, de toneladas de litros de veneno derramadas en nuestras napas, en nuestro suelo, que es lo que hay que enriquecer para que siempre crezcan mejores las plantas, nuestra siembra. O sea, estamos hablando de muchas toneladas de veneno. Así mismo, Leo, estamos hablando de veneno y nos hicieron creer incluso en nuestro pensamiento guaraní de que era un remedio. Nos dicen a nosotros, ponja,
Aipojano se Cogatí, Aipojano se Mandiyú, entró fuertemente aquí, por lo menos en Paraguay, principalmente con el tema del cultivo de, ya estaba antes, ya había, no es que no existía antes, pero por sobre todo se masificó el uso en el campo, en la agricultura campesina con el algodón. Pero ya había para el tomate, para el locote, ese tipo de cosas, siempre ya existía, pero por sobre todo se empezó a masificar de muy fuerte contenido químico y que empezó a dañar fuertemente la salud de la gente sin que la gente supiera, ¿verdad? Yo recuerdo que mis padrinos y mis tíos que empezaban a cultivar algodón decían, un litro de jomboibela fumiga, tenés que tomar un litro de leche antes de ir a fumigar. Yo no entendía qué es lo que significaba eso, qué es lo que tenía que ver la leche con el agrotóxico, o sea, cuando eso le decía el pojanobra, pero había sido porque le afectaba el cerebro, le mareaba a la gente, entonces pensaba que consumiendo un poco más de leche, parecía que esto hacía que filtre menos, que podía tener más resistencia. Y después con el tema de la soja empezó a ser un uso pero extraordinariamente masivo y ahí entró el tema del matatodo, que su nombre parece, el nombre es tan significativo porque mata todo, o sea, mata animales, mata en la naturaleza y nos mata a nosotros también, ¿verdad? Incluso en un juicio, o sea, recordarán usted el caso Silvino Talavera, cuando incluso los empresarios que fabrican esto habían dicho en realidad no hace daño a los seres humanos y le dijeron entonces, ¿por qué no tomas? Y no nos animaron a tomar en el juicio, ¿verdad? Entonces, efectivamente daña, ¿verdad? Y, y es un patrón el uso de agrotóxicos que se está masificando extraordinariamente, incluso entró con una propaganda muy significativa, decía, es tu compañero de trabajo porque te ayuda a evitar, por ejemplo, el tema de la carpida, que es muy pesado para el campo, es el trabajo más pesado, más duro probablemente. Entonces, Neputimota, Anijawan de Caire Shiriru de Cocueve, o sea, te ayuda para que no te estés quemando bajo el sol con la asada, ¿verdad? Entonces, tiene una propaganda detrás que es tan fuerte. Entonces, cuando nosotros empezamos la lucha en contra de los agrotóxicos, nos dicen, Bairen de Yuinde, Capi, Sevela, Secocuepe. O sea, tan fuerte para nosotros y nosotras que por eso también esa fecha, 3 de diciembre, es un día significativo para poder reflexionar sobre lo que implica el uso de agrotóxicos y hay en diferentes instancias de tratamiento sobre este tema, entre nosotros y nosotras, de las organizaciones campesinas, de los movimientos campesinos, pueblos indígenas, que estamos afectados directamente porque en nuestros territorios donde se están fumigando, también están las instancias institucionales del Estado a nivel nacional, regional e internacional, también, donde se está discutiendo este tema, porque es un problema global, no es solamente en Paraguay con el tema del agronegocio, sino a nivel de todo el mundo con el tema de supuesta mejora de la producción agrícola. Bueno, justamente Inés, vos venís también con mucha experiencia al mundo de la agencia de publicidad, ¿no? De cómo se disfrazan. El greenwashing fue esto también, ¿no? Se decía así, porque es un poco lo que estaba escribiendo Perla, ¿no? Hablan de remedio, te hablan de que te va a ser más fácil a vos, porque no vas a estar bajo el sol. ¿Cómo te maquillan? Esa es la palabra que quiero usar. ¿Cómo te maquillan las cosas, ¿no? Buscando palabras de tecnología, utilizando las emociones también, porque estamos hablando, vos dijiste recién cuando empezaste Agente Naranja, me viene a la mente el napalm, ¿no? Es lo que se tiraba en Vietnam, digamos, y prácticamente eso mismo es lo que se empezó a usar en nuestros países. Después, como ya no sirve, nos empieza a matar todo, tienen que reforzar y que sea todavía más fuerte el mata todo. Entonces, nos llenan de nomenclaturas y nos maquillan la realidad. Así es, Leo. Mira, escuchándole a Perla hablar de los nombres, del remedio, del matatodo, no pude evitar algunos debates que teníamos en los años en que nuestro compañero Miguel Lovera estuvo como presidente del Senave y nosotros trabajábamos con él al interior de esa institución. Se sentía, bueno, ahí dábamos, yo suelo decir, estábamos ahí en la primera trinchera de combate y yo ahí en realidad pude conocer
la dimensión y la violencia con que se disputa el modelo, donde vienen las industrias a imponer al Estado una lógica de funcionamiento, y uno, en rol del Estado, sabe que tiene una responsabilidad que no es con las industrias, es con el pueblo paraguayo, y ahí, en cada palabra que se disputa el modelo. Y ahí a mí me tocó participar de debates donde se pretendía que en la reglamentación de la ley de plaguicidas, de la ley 3742, no se pusiera la palabra tóxico o agroquímico siquiera, sino defensivos agrícolas, que es el nombre que la industria le ha puesto un eufemismo, un defensivo agrícola. ¿Qué es lo que defiende ese defensivo? De la misma manera, por ejemplo, le llaman a las modificaciones genéticas, a las plantas inventadas, a los monstruos vegetales inventados en laboratorio con modificación genética, no le pueden llamar plantas, porque no le pueden llamar cultivos, porque son inventos que el sistema natural, que el equilibrio natural no ha contemplado. Entonces le llaman eventos. Y de esa manera se construye todo un relato que en realidad va mucho más allá del uso del veneno en sí mismo. Yo mencionaba al principio, el veneno está en el suelo, en el aire, en el agua, en nuestros cuerpos, en nuestra comida. Y en ese cuento nos venden, por ejemplo, una aberración como el caldito. Permítanme que haga aquí mi pequeño capítulo de odio contra el caldito. El caldito, fíjense ustedes lo que es el caldito. Es un kilo de sal, un paquete de sal con grasa vegetal transgénica, con sabores sintéticos y a lo mejor alguna traza, un pedacito de una zanahoria, una hojita de verdura. Y nos dicen que ese es el caldo. El caldo es el recurso alimentario por excelencia de las madres y las abuelas para curar, para nutrir y curar a la familia. Si uno está enfermo, caldo de pollo, caldo de verdura. Si uno hace frío, una sopita caliente. El caldo es el emblema de la salud en la familia humana, en todas las culturas, en todos los territorios. Y nos cambian el caldo por esta cosa, que es en realidad un cancercito comprimido con forma cúbica. Y el cuento es, no, pero ahí vas a tener tiempo. Y organizamos nuestra vida en esta practicidad del ahorro de tiempo. Y a mí me gusta preguntar siempre por qué y para qué, ¿verdad? ¿Para qué la gente quiere más tiempo? Para ver la tele, para mirar el celular, para chismear en Facebook, para aburrirse, para ponerse ansioso, para ponerse nervioso, para ninguna cosa que construya ni más vida, ni más felicidad, ni mejores relaciones humanas, ni una sociedad más justa. Esa disputa de relato que se libra cada vez que nos sentamos a la mesa a tomar un caldo, es la misma disputa de relato que se expresa en estas otras cosas. Si es un defensivo, no, ¿cómo va a ser un defensivo si se llama, tiene insecticida, acaricida, fungicida, herbicida, homicida, filicida, parricida? Todo lo que es sida mata. Entonces, ¿cómo va a ser un defensivo o un aliado algo que mata? Y es una disputa de sentido. Y yo, permíteme, Leo, ahí quiero decir, qué victoria el hecho de que este debate, si se llama agrotóxico, se llama defensivo, se llama remedio, etcétera, es un debate que en la década del 90 se daba muy fuertemente cuando hubo que legislar la aparición de esta matriz productiva tan fuerte en toda la región. La ley de Brasil, la ley de agrotóxicos de Brasil, utiliza la palabra agrotóxicos como resultado de una lucha feroz que dieron las organizaciones campesinas para que se ponga la palabra agrotóxico. En nuestra legislación no existe esa palabra, agrotóxico. Claro, es como lo del cigarrillo, ¿no? Que se dice ahí atrás, te produce cáncer y te muestran fotos. Acá no, acá se quiere esconder todo. Perla, vamos a hablar de casos concretos en Paraguay, porque creo que hay como 4 millones de hectáreas de transgénicos, ¿verdad? Y no sé cuántos miles de litros, toneladas, como decía antes, se derraman en nuestros suelos, nuestras napas. Pero tuvimos casos muy concretos de gente que se ha enfermado y ha muerto por
por estar cerca del agrotóxico, ni la leche que vos estabas mencionando no le puede salvar a nadie, digamos. ¿Podemos comentar esos casos, por favor, para bajarlo a la tierra? Algunos de los casos emblemáticos que tenemos, porque yo creo que toda la población paraguaya y de la región estamos afectados por los agrotóxicos, en mayor o menor medida. Gente que está viviendo en la ciudad, incluso porque los alimentos que se contaminan en las comunidades llegan a los mercados y también son consumidos en las ciudades. Entonces, no hace mucho, incluso hubo un caso hace como 3 o 4 años de una chica que estaba haciendo dieta a base de verduras y se intoxicó. Y se intoxicó porque los tomates que estaba consumiendo estaban con demasiados agrotóxicos, ¿verdad? Entonces, toda la población estamos afectada y hay unos datos que hablan de que aproximadamente 2 años atrás decían, o 3, 2018, cada paraguayo está consumiendo aproximadamente 5 litros de agrotóxicos al año, lo que significa que en el campo hay una concentración. Probablemente hay poblaciones que están consumiendo 10 litros, otras 14, 15 litros, y a lo mejor en la ciudad un poco menos. Pero si nosotros dividimos la cantidad de agrotóxico que se está derramando al año en los campos de cultivos de transgénicos, que no es solamente soja, sino también trigo, también girasol o también arroz, y quién sabe qué otras especies también de manera clandestina, de manera ilegal se hacen en nuestro país, ¿verdad? No tenemos ninguna garantía en ese sentido de controles. De hecho, la soja estuvo muchísimos años de manera ilegal hasta que ahí entre el 2000, ahí Inés 2004. sabrá mejor la fecha. 2004. Sí, 2004 el primer evento, que no es planta, Legal. evento fue legal, ¿verdad? Pero después en 2013, con el golpe, vinieron 13, 14 variedades de una. Así que decimos nosotros entonces que toda la población en ese sentido estamos afectados y afectadas. Pero los casos emblemáticos que llegaron incluso a juicio o que llegaron a ser de bastante conocimiento público, tenemos el caso Silvino Talavera, el niño de 11 años que había fallecido intoxicado. El diagnóstico médico decía intoxicación por agrotóxico, por químicos, y fue a juicio, un juicio que terminó ganando la demanda, pero en el momento en que se tenía que concretar la sanción, no se cumplió, ¿verdad? Le dieron 2 años de cárcel nomás al dueño del cultivo y no se cumplió, pero en el juicio se discutió el tema de la toxicidad de estos productos, ¿verdad? Y salimos gananciosos en ese sentido. Fue un caso acompañado por CONAMUR y por toda la región, por todos los movimientos de la región, la vía campesina incluso, ¿verdad? El caso Silvino Talavera no acabó ahí, digamos. Poco después tuvimos el caso de Adela y Adelaida, 2 niñas pequeñitas que fueron muertas también por intoxicación, a pesar de que el diagnóstico médico no registró. Eso nosotros sabemos que en la comunidad, igual que estas niñas, muchísimas otras niñas y niños, incluso personas adultas, tuvieron los mismos síntomas de dolores de estómago intensos que les trajo fiebre, ese tipo de cosas, que quedó siendo confundida con una gripe, ¿verdad? Entonces, ese es otro caso emblemático. Tenemos otros casos, yo ahora no recuerdo el nombre, de una niña que cambió la pigmentación del pelo como consecuencia de uso de agrotóxicos. Eso fue ya en 2015 más o menos, de Itapúa. Y en Itapúa hay estudios realizados por la doctora Estela Benítez que cuentan la relación que existe entre las malformaciones genéticas de las cercanías de las zonas donde se fumiga con las malformaciones genéticas de los niños y niñas malformados en el vientre de la madre como consecuencia de la exposición permanente por largo tiempo a las fumigaciones. Entonces creo que esos son los casos más emblemáticos en este tiempo y un caso de muerte, un caso extremo, así que llegó el caso Rubén Portillo en Canindeyú, ¿verdad? Y por este caso el Estado paraguayo fue sancionado de manera que garantice que las poblaciones tenemos el derecho a vivir en un ambiente saludable. De ahí es que el Estado paraguayo cumpla las sanciones que le hacen los Estados miembros de Naciones Unidas o de la OEA,
es otra cosa, porque tienen acumulado de sanciones por incumplimiento de la legislación ambiental, territorial, derecho de los pueblos indígenas, y ni siquiera todavía ha adoptado medidas en relación a los derechos campesinos, y estamos bastante expuestos con este tema. Y está intrínsecamente vinculado también con el desplazamiento de las comunidades campesinas, de las personas, hombres y mujeres que van a formar los cinturones de pobreza en la ciudad. Entonces, el uso de agrotóxicos es un mecanismo de expulsión de las comunidades, más allá del impacto que pueda tener en nuestra salud, también es un mecanismo para expulsar a la gente. Dice, no soportamos vivir en un ambiente donde las fumigaciones te da dolor de cabeza, te da picaduras en la piel, te crea comezón. En pastoreo, que desde donde son mi mamá y mi papá, por ejemplo, ellos dicen, en los días que se fumigaba, ahora disminuyó porque no les resultó allí el tema de la soja, porque la tierra no es propicia, pero en un momento dado hubo un cultivo intensivo, extensivo de soja, y estaban como por lo menos a 2000 metros o 3000 metros más o menos de casa, las fumigaciones, y en todo el pueblo la gente no podía comer del olor que significaba esto, y la gente le daba mareo y dolor de cabeza, y náuseas y malestar. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar del impacto que tiene en nuestra vida cotidiana? O sea, esos casos emblemáticos, Silvino, Adela Adelaida, Rubén Portillo, son casos muy emblemáticos que llegaron a instancias, incluso juicios, ¿verdad? Pero el resto de la población estamos todos afectados y afectadas. Vamos a hacer la primera pausa, por favor. Gracias, Perla, Inés. Vamos a hablar enseguida también de la ley del etiquetado y de esa idea que tienen algunas empresas como Monsanto y Bayer de patentar las semillas, entre otros temas, después de la pausa. Bueno, venimos hablando de casos concretos emblemáticos. Yo recuerdo también a la doctora Estela Benítez, que habló lo que comentaba Perla recién, y quiero agregar nomás algo más, que ella decía que de las papas y los tomates, por ejemplo, que vienen de Argentina, la cebolla también, y una cosa que a mí me exasperó, digamos, más que desesperó, fue cuando ella comentó que también a través de la lluvia venía el veneno, porque claro, esto se va evaporando en el ambiente, en la zona donde están los transgénicos a full, todos los venenos, se forma la nube, se corre la nube y puede llegar a la ciudad esa nube que acumuló veneno en partículas, y después llueve y nos cae encima. O sea, es una cosa desesperante, cómo nos tienen atrapados por todos lados. Inés, hay más casos y hay más estudios sobre enfermedades vinculadas a los agrotóxicos. Es desesperante lo que decís, es así mismo, Leo. Estamos rodeados y no hay manera de salvarnos. Y en nuestros países vecinos se hacen estudios, se constata que los venenos están en el cuerpo de todos nosotros, de toda la gente, de las ciudades inclusive. En nuestro país ni estudios tenemos. No hay manera de comprometer a la ciencia, y desde que perdimos el control del CONACYT, peor. Justamente el estudio de Estela Benítez, el último creo, fue el que motivó este golpe de Estado al interior del CONACYT, que quedó ahora en manos de gente que no tiene ninguna formación científica y que pretende orientar toda la investigación del Paraguay al servicio del agronegocio. Quiero mencionar, justamente rescatando a Estela, participé hace un par de días de un seminario de RAPAL, de la Red Latinoamericana contra los Agrotóxicos, en donde Estela participaba, en donde se presentó un estudio. Una doctora chilena analizó 55 estudios epidemiológicos latinoamericanos sobre niños, sobre el impacto de los agrotóxicos en niños, y explicaban los médicos que los cuerpos adultos tenemos alguna capacidad de metabolizar, parte de este bombardeo químico que recibimos, pero los niños no. Y el daño en los niños es un daño que se va a expresar cuando el niño vaya creciendo. En ese sentido, mencionar que ellos hablaban en primer lugar, las malformaciones y los abortos espontáneos ya se sabe, aunque la industria sigue financiando revistas científicas de primer nivel, diciendo que estos estudios no tienen legitimidad.
ya la comunidad médica sabe que esta epidemia de abortos espontáneos y de malformaciones de niños nacidos, sobre todo en territorios de cultivos, lo que decía Perla, los vecinos de los ojales, los vecinos de los maizales, de los arrozales, son la primera línea de víctimas. Pero hablaban ellos de cosas que ya se sabe y que ya están asociadas. La epidemia de autismo y de enfermedades neurológicas en el mundo. Bueno, cánceres y leucemias y todo no-Hodgkin, y todo lo que son cánceres. Todo lo que es bajo peso del neonato, retardo del crecimiento y retardo mental en la primera infancia. Bueno, ni qué decir enfermedades respiratorias, enfermedades, alergias. En el caso de la población urbana, todas las alergias alimentarias están directamente relacionadas con la ingesta de agrotóxicos, de venenos en nuestra comida. Entonces, estamos hablando de una humanidad enferma y por lo tanto débil, incapaz cada vez más inclusive de defenderse, porque para luchar también hay que estar sano y hay que estar lúcido. Para poder pensar necesitamos estar sanos y fuertes. Entonces, es un problema que nos impacta como humanidad entera. Sí, y sigue la investigación porque, como vos decías, esto puede tardar años, son generaciones en que uno obviamente no puede. Yo me acuerdo cuando habíamos ido nosotros a una zona, a un sojal, a ver una señora que tenía unas manchas y que se creía que podía, hacia Luz Bella fuimos, San Pedro, y que tenía unas manchas y que se suponía que podría ser de esto. Y nosotros le hicimos una nota. Después que cayeron los hijos, nosotros ya habíamos salido, le pegaron a un compañero nuestro que tiene una radio comunitaria allá en Luz Bella Comunicaciones. Los hijos nos atacaron a nosotros, no llegamos a los golpes porque estuvimos así. Y bueno, y ellos me decían, no, mirá, me mostraba uno de los hijos, dice, un chico de 18, 20, no es lo sano, lo grandote, se cría acá abajo del sojal y está en perfectas condiciones. Y yo decía dentro mío, claro, no me voy a poner a discutir, ya estábamos todos en una situación muy complicada. Esto no es que se ven de un día para otro, como vos explicabas, esto puede tardar 30, 40 años en desarrollar una enfermedad también. Ahora cada vez es más heavy, digamos, pero es un desarrollo largo y eso es lo que no quieren ver porque se ve todo a corto plazo. Pero bueno, Perla querida, un tema que quiero tocar también es el famoso de alimentar al mundo, ¿no? O sea, se utiliza mucho esa propaganda, siguiendo hablando de nomenclatura, de cómo nos quieren vender mentiras. Vamos a alimentar al mundo. Dicen acá los sojeros, los ganaderos, porque no sé qué, gracias a esta tecnología, etcétera, etcétera. Pero quienes alimentan al mundo no son ellos, sino son las comunidades campesinas, la agricultura familiar, la pesca artesanal, por decir de una manera, ¿no? Así mismo, Leo. Y realmente es la agricultura campesina y todo lo que está vinculado a la agricultura campesina, porque la agricultura campesina no está desvinculada de la ganadería a escala familiar o comunitaria, no está desvinculada de la pesca artesanal, no está desvinculada de la recolección que se puede hacer de plantas medicinales, de frutos silvestres, de variedades que aún se pueden colectar. Todo eso está vinculado a la agricultura familiar, porque a veces creemos que la agricultura es únicamente la siembra, pero en realidad es mucho más que eso. Por eso nosotros hoy hablamos de agroecología, que es todo un sistema de convivencia entre seres humanos y la naturaleza, en el que nos co-cuidamos, en el que tratamos de recuperar saberes ancestrales, incorporamos conocimientos académicos que son el resultado de la sistematización, de observación y de sabidurías populares históricamente desarrolladas por las comunidades. Entonces, a eso es que nosotros apuntamos, y es eso lo que alimenta realmente, porque es ahí donde producimos diversidad de alimentos, incluso de una misma especie. Maíz, por ejemplo, que nosotros teníamos anteriormente 20 variedades, hoy estamos limitados a 2 o 3 variedades prácticamente. Entonces, cada variedad implica también nutrientes diferentes, formas cultural de consumir diferenciados, y que hace nosotros y nosotras cuando nos alimentamos
no solamente satisfacemos nuestra necesidad biológica, física, sino que también estamos alimentando nuestra mente y estamos alimentando nuestra forma de ser, nuestra cultura. Por eso que es importante este tema de la diversidad. Y la agricultura campesina, la agricultura indígena, la producción, digamos, de las comunidades son las que alimentan a la gente de la ciudad y a nosotros y a nosotras mismas en el campo. ¿Qué es lo que hace el agronegocio? Produciendo soja en nuestro país, ¿qué hacen las agroganaderas que producen carne? Lo que hacen es generar commodities, hacen mercancía para el mercado internacional, no nos alimenta. Paraguay se jacta de ser un país, el Estado paraguayo se jacta de ser un país que genera alimentos para 70 millones de personas y acá somos 7 millones y la mitad está pasando casi hambre. No tenemos hambre extremo como en otras partes del mundo, pero sí hay malnutrición, hay mala alimentación, una subalimentación extraordinaria. La gente consume un tomate y una cebolla en su comida. En todas partes prácticamente estamos subalimentando, no tenemos una diversidad de alimentación como solíamos tener cuando la producción se podía sustentar en las comunidades. Hoy con el avasallamiento de los agrotóxicos, está afectando esa diversidad. Por un lado, se pierden variedades de semillas, pero también se está afectando la productividad que tienen. Anteriormente, de una hectárea de maíz que vos cultivabas, podías tener para todo el año, para toda una familia, y guardabas tu semilla para la siguiente producción. Hoy, de una hectárea, vos no tenés para medio año. Entonces, hay una pérdida extraordinaria porque se afecta. La mandioca que vos plantabas anteriormente, una hectárea podría satisfacer a una familia, pero hoy eso ya no es suficiente porque sale con el impacto del agrotóxico, se descomponen no solamente las hojas, sino también las raíces salen con fibras, entonces mucho menos de lo que se puede consumir de eso. Entonces, el impacto que tienen los agrotóxicos y el agronegocio en general en nuestra alimentación es extraordinaria en la calidad y en la cantidad también de alimentación. Y por otro lado, lo que nosotros y nosotras producimos no está protegido por el Estado. Por eso es que permite el contrabando, por eso es que permite que entren a bajo costo de manera ilegal en muchas situaciones y están avasallando los mercados locales, incluso en las comunidades, despreciando nuestra producción. Y por otro lado, también hay como unos estándares establecidos en la legislación para que sea considerado, por ejemplo, a ver, no sé cómo decir, estándares de calidad. Tienen que tener todas las mismas formas, los mismos colores, etcétera. Y eso no condice con la producción agroecológica, con nuestra forma de producir en las comunidades. Cuanto más diverso, más sano, más sana es nuestra alimentación y más cultura, o sea, más rico es, digamos, en nuestra forma de ser. Y eso no se valora en el mercado. En el mercado quieren que sea todo uniformecito, por eso incluso se usan los secantes, por eso se usan los químicos que se usan para poder madurar todo igualito, las bananas, las piñas, etcétera, para poder llevarlo al mercado nacional y también internacional. Entonces nosotros contradecimos lo que es natural con esta visión. O sea, por eso que me parece tan importante esto que comenzamos diciendo, ¿verdad? Cómo es que trabaja en nuestra mente lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, lo material va forjando nuestra forma de pensar. Y es eso lo que con la agroecología tratamos de hacer. Necesitamos recuperar aquella otra forma, es decir, aquella forma que necesita tiempo que el sistema actual no nos quiere dar, ¿verdad? Entonces, para poder darnos ese tiempo, nos dan los calditos que decía ahí Inés, el fideo a las 11 o qué sé yo, o la polenta toda hecha. Entonces, todo eso para dar supuestamente ese tiempo que nos roba el propio sistema, necesitamos recuperar con recetas que ellos mismos nos quieren dar. Y cuando que nosotros teníamos el tiempo, yo recuerdo mi mamá cocinaba desde las 8 hasta las 12, o sea, le llevaba 4 horas cocinar. Mientras cocinaba hacía otras cosas con todos nosotros, ¿verdad? Pero hoy la gente a las 11 se pone a cocinar para las 12, ¿verdad? Para las 12:30 toda. Entonces, porque te roba el tiempo en el que trabaja por tu mente para poder seguir utilizándote nomás, ¿verdad? Entonces, me parece que una cuestión así
bastante profunda que necesitamos reflexionar de por qué necesitamos recuperar nuestras prácticas alimentarias, necesitamos recuperar nuestras formas de producir y nuestras formas de consumir todo lo que producimos también, ¿verdad? Creo, porque nos hicieron despreciar, es dañino consumir tal cosa, es dañino consumir tal cosa, cuando que en realidad lo que estamos comprando es lo que nos hace daño. Sí, hablaste de la semilla, por eso quería retomar la pregunta antes de ir a la pausa, Inés, que es el tema de la idea que tienen Bayer y Monsanto y otras de patentar semillas que ya hay en otros países y que nosotros no podamos guardar nuestras propias semillas como han hecho los campesinos y las campesinas siempre, ¿no? Se guarda para el siguiente año, se eligen algunas y así se reproduce y tampoco tenemos ley de etiquetado de transgénicos. Bien, así es, bien. Bueno, hay varias cosas ahí. La primera, sí, es así como decís, el conocimiento acumulado en la humanidad para desarrollar la agricultura lleva unos alrededor de 12.000 años sobre el planeta y ha sido un conocimiento históricamente siempre democrático. Cada agricultor, cada agricultora en cada rincón del planeta, en cada lugar, trabajaba, mejoraba con su selección la genética de los cultivos que cada territorio desarrollaba, y eso estaba en manos de los trabajadores, de quienes trabajaban la tierra. En menos de 70 años hemos perdido como humanidad ese patrimonio. Las empresas nos arrebataron y siguen arrebatando conocimiento y materialmente, por ejemplo, un caso emblemático es el caso de la stevia. La stevia, un cultivo fundamental en la salud y en la nutrición de distintos pueblos guaraníes, en particular del pueblo Pai. Hoy los esteviócidos están patentados por empresas transnacionales. Es decir, los principios activos que los indígenas o los pueblos, la humanidad desde siempre había tomado de la naturaleza para curarse, para nutrirse y para disfrutar, porque además es un endulzante muy poderoso, etcétera. Esos principios activos hoy tienen dueños y son empresas transnacionales. Sí, las empresas transnacionales han concentrado, mejorando la estandarización, la homogeneidad, del funcionamiento de las semillas, y han logrado que en todo el mundo se legisle en ese sentido. En nuestro país, afortunadamente, no hemos adoptado aún la versión más reciente de esta norma internacional que se llama UPOV, que es la que criminaliza, la que convierte en criminal a aquel que tiene su propia semilla. Por suerte todavía no hay intenciones vinculadas a distintas reglas y normas internacionales que no voy a mencionar, pero yo quiero reflexionar ahí acerca de nuestro poder todavía posible, nuestro poder y nuestra potencia de poder. Paraguay tiene casi 40% de población ruralizada. Eso es una victoria de resistencia. Eso no existe casi en ningún lugar del mundo. De hecho, es el país con más población rural en toda Latinoamérica. Y eso es la consecuencia de esta resistencia férrea que mantienen algunas organizaciones campesinas y algunos grupos indígenas, que se empecinan casi caprichosamente a conservar su vida en la tierra, a conservar su diversidad productiva. Y eso es un poder real. Cuando uno ve en el norte global cómo la población está 100% entregada a la comida industrial. Yo en este momento, vos lo mencionaste, Leo, estoy en Estados Unidos, estoy escandalizada, no puedo creer la obesidad que nosotros vemos en la literatura. Nuestros compañeros del norte nos hablan de la epidemia de obesidad en el norte global. ¿Por qué? Porque aquí la gente come de caja, no come un tomate, no come una cebolla. Uno ve los supermercados y tenés el 99% del supermercado de oferta de comida envasada chatarra. Nuestro país, nosotros mismos todavía comemos comida real, alimento real, tomate, locote, cebolla, comemos verdeo, lo vemos, hay acelga, hay espinaca en el mercado. En estos países no hay. Entonces,
pensar que esta capacidad para resistir con las semillas, y nosotros desde Queñoy lo vemos, la red cada día es un milímetro más fuerte, y hay que seguir resistiendo en esa línea, en la línea de las semillas. Por otra parte, hablaste de la ley de etiquetado, Leo. La ley de etiquetado de transgénicos es una ilusión que pocos países en el mundo tienen conquistada y muchos queremos, que es que nos avisen cuando nos enchufan transgénicos, porque todas estas modificaciones genéticas y todos estos venenos están en prácticamente todo lo que se ofrece en el supermercado. Desde el caramelo y el chicle, la galletita, la mayonesa, el ketchup, la mostaza, todos los embutidos, todos los panchos, las hamburguesas. Fíjense ustedes la perversidad de este modelo. ¿Cuál es la proteína más barata a la que accede el pueblo pobre? El pancho. Eso es lo que come la proteína. No se le ofrece y no se le enseña a la gente a consumir el poroto, a consumir la lenteja o la arveja, que en nuestro país se da muy bien, o el garbanzo, que también en nuestro país se da muy bien, y no se cultiva, no se le enseña esa proteína a la gente. Se le da, y con una oferta que casi es violenta, porque se la disfraza de tal manera que uno hasta se ve tentado, se le da a la gente ¿cómo le llaman? El salame, la mortadela, ese chorizo, que es básicamente grasa vegetal y grasa animal de animales alimentados con transgénicos, es decir, el veneno por todos los lados. O la hamburguesa, esa hamburguesa que la gente que sepa, que cuando la hamburguesa que tira al fuego y se achica, esa hamburguesa tiene hasta un 30% de proteína de soja transgénica. O el pancho, que es el sumum de esa perversidad, que es grasa de cerdo, de pollo, de vaca, de lo que sea. En el caso del cerdo y el pollo, que es la carne barata que consume el pueblo, que es, vuelvo a repetir, animales alimentados en condiciones infames, porque además viven esos pobres animales en condiciones infames, con alto riesgo para la sanidad de todo el territorio donde están, alimentados con soja y maíz transgénico. Y esa grasa de esos animales, que es otra vez el desecho industrial del chancho y el pollo, se mezcla con enormes cantidades de sal y se fabrican estos panchos, que es lo que come la gente más humilde. Esa perversidad necesita políticas públicas que por lo menos le adviertan a la población de que eso es caminar hacia el cáncer, hacia la diabetes, hacia la malfunción renal, hacia la malfunción intestinal, hacia la baja de defensas, hacia ser mucho más vulnerable a cualquier virus que aparezca. Y esa fue una iniciativa que tuvimos alrededor del año 2014 o 15 y que por supuesto quedó cajoneada en los cajones de los supuestos legisladores progresistas, que nunca llegó a pleno a tratarse en el pleno. Por eso lo que vos decías de que está en todos lados es lo que hablo con mis hijos y mis hijas, ¿no? O sea, uno ve que la soja transgénica está en todo, en los chocolates, en los caramelos, en cualquier alimento, ¿cómo se llama? El sirope de maíz, está en todo, el aceite de palma que destruye comunidades y destruye, qué sé yo, a todos los animales que hay en la zona donde se están plantando, ahí, no sé, Tailandia, Singapur, ya no quedan más monos, o sea, realmente, y no nos avisan, por eso tendría que ser como el tabaco, ¿no? Que te muestren bien y claro, después el que quiera comer ya, como el que fuma, ¿no? Listo, pero por lo menos que nos muestren. Se me fue el tiempo, mujeres valientes y preparadas que pudieron estar con Made in Paraguay con nosotros aquí, realmente muy, muy feliz de tenerlas. Les envío un fuerte abrazo. Se merece una segunda, tercera y cuarta parte de todo esto que estamos diciendo. Así que muchas gracias, Perla, querida. Muchísimas gracias a vos, Leo, y un gusto enorme acá compartir este conversatorio, este ñumonguetá con Inés en la distancia, la facilitación también ahí de Connie, muchísimas gracias. De Yotopata, Bocoyete, ñañumonguetá de Januá, ñamojupume Januá con Ambae. Yo creo que nos falta mucha conversación aún para que la población y la gente, la audiencia de Made in Paraguay pueda ir teniendo más elementos, tanto de la realidad como también los datos más científicos que podamos compartir.
Agüille. Agüille, querida, gracias Inés, un abrazo a la distancia para vos también. Gracias, Leo, un abrazo, me he sentido entre amigos y bueno, ante la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo, cuidado con lo que ponemos en la mesa de la familia. Así es, totalmente de acuerdo. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos, dale.